Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Cuando hablé aquí de la película Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, comenté que ese director español había sido amigo de Luis Buñuel y guionista de 8 de sus películas, entre ellas de la película Él, de 1953, y de paso dije que para mí esa era la mejor película del cine mexicano y que eventualmente la comentaría en un cine aparte. De pronto no le vi sentido a posponer más tiempo ese comentario, en tanto la cuarentena justo es un periodo ideal para traer al presente las películas que nos han marcado de una u otra manera. Ahora, ya he dicho aquí que cuando uso un término superlativo como la mejor película del año, de la década o de una cinematografía, lo que en verdad quiero decir es mi película favorita y lo hago solo para compartir mi entusiasmo por ella. Y lo digo pensando en reclamos sobre por qué no mencionar otra película o elegir a otro director que sí es mexicano y no español como Luis Buñuel, etcétera. Voy a ignorar esos reclamos porque el cine no es una carrera de caballos y en cambio aquí, desde la subjetividad, comparto con ustedes las razones de mi obsesión por una película que justo habla de la obsesión, de los celos obsesivos de un hombre que interpreta todo lo que sucede a su alrededor como prueba irrefutable de que su esposa lo engaña. Muchos conocen esta película, así que voy a referirme a escenas concretas para aterrizar los comentarios. No son escenas que revelen giros de la trama, pero sí dan idea de la progresión de la historia, así que quienes no han visto esta película pueden optar por hacerlo antes de escuchar la reseña, aprovechando que está en varios enlaces de YouTube. Él me parece una película prodigiosa entre varias razones porque todas sus partes forman un engranaje perfecto. Habrá quien diga que ni siquiera es la mejor película de Luis Buñuel. Para mí es aquella en la que todos los elementos tienen el mismo peso, en la que todos los participantes detrás y frente a las cámaras hicieron un trabajo sobresaliente y en la que en todo momento están presentes las obsesiones de Buñuel. Esto se dice muy frecuentemente y es muy fácil decirlo cuando se habla de películas con lógica surrealista como El Ángel Exterminador o El discreto encanto de la burguesía, o películas blasfemas, entre comillas, porque así la llamaron, como Viridiana. Y sin embargo, en Él, la película todavía se inscribe en el ámbito de lo posible y de lo probable. Está en el límite de ese ámbito, pero no lo abandona. Y eso es fascinante, cómo Buñuel filtró toda su truculencia, todo su imaginario truculento en la vida de personajes que podríamos reconocer en nuestro entorno y en nuestra realidad. Y es que, vista de otra manera, esta es una película que ilustra la lógica del machismo mexicano, aunque Buñuel llegó a decir que el machismo mexicano era heredado del español. Quizá lo decía por él mismo, él era un conocido marido celoso, y además la novela en la que está basada la película, una novela también llamada Él, de la española Mercedes Pinto, ocurre en España y es una novela autobiográfica basada en las malas experiencias de la autora en su primer matrimonio con un hombre celoso. La premisa de la película es sencilla, pero no es ingenua. Habla de un hombre llamado Francisco Galván, interpretado por Arturo de Córdoba, que pone los ojos en una mujer y aún sin conocerla decide que ella es la mujer en la que, citando a Francisco, cristalizan sus sueños y sus emociones. Esta idealización, que de por sí es problemática, lleva a Francisco no solo a seguir a esa mujer, sino a mover los hilos necesarios para acercarla a su vida, sin importar a quién ahorque con esos hilos en el proceso. Y es que Francisco descubre que esta mujer llamada Gloria, interpretada por la argentina Delia Garcés, es la prometida de un amigo suyo y sin embargo no tiene reparos en utilizar a su amigo para que Gloria caiga en su red. Se casa con ella y en adelante convierte su vida en un infierno, la vida de ambos. Es la propia Gloria quien en algún momento cuenta que desde la noche de bodas Francisco comenzó a mostrar su lado oscuro y sin embargo nosotros como espectadores ya habíamos tenido pistas previas que anticipaban la locura de Francisco, gracias a que el primer tercio de la película está narrado desde un punto de vista objetivo, es decir, nosotros observamos a Francisco observar a Gloria desde la primera secuencia, y menciono esto para llamar la atención en el trabajo que hizo Luis Alcoriza al adaptar la novela de Mercedes Pinto. Pasado este primer tercio de narración, le devuelve a la protagonista la voz, como sucede en la novela, está narrada en primera persona, y es entonces que
que se cuenta como un flashback la historia, pero este primer tercio le da un margen para caracterizar con más detalle al personaje y para hacerlo no solamente desde los ojos de Gloria. ¿Por qué era importante este espacio más amplio para caracterizar a Francisco? Porque Buñuel se proyectó él mismo en el personaje, él mismo lo ha dicho y más adelante voy a volver a esto. La adaptación también es extraordinaria por cómo Alcoriza trasladó el contexto español de la novela al México de mediados del siglo XX, a sus convenciones sociales, a sus personajes y a sus escenarios. Y los escenarios, lo que me lleva a hablar de otro aspecto grandioso de la película, que es el diseño de arte y la elección de locaciones. El diseño de arte es de Edward Fitzgerald y en todo momento hace referencia a la mente torcida del protagonista, y esto queda más que claro en los decorados abigarrados de la casa en la que vive Francisco. Los exteriores también buscan hacer eco de los vericuetos de la mente de Francisco, y esto se ve en los callejones laberínticos de la ciudad de Guanajuato, en los que transcurre parte de la historia, y por supuesto en la torre del campanario, que también es el lugar de escenas clave de la película. Por cierto, se dice que Alfred Hitchcock, que era admirador del cine de Buñuel, retomó la idea del campanario en su película Vértigo, que también habla de un hombre obsesionado con una mujer. En ambas películas, la Torre del Campanario es el lugar en el que la locura del protagonista provoca o casi provoca la muerte de las mujeres en cuestión. En Vértigo hay una muerte simulada y una real. En él hay una advertencia de muerte por parte de Francisco hacia Gloria. En estos escenarios, los interiores y los exteriores, a su vez, y repito esto de a su vez, para mostrar cómo funciona como engranaje esta película, a su vez cobran vida gracias a la fotografía de Gabriel Figueroa. Conforme avanza la película, las tomas comienzan a hacer con más frecuencia tomas nocturnas, y entonces el de por sí abigarrado diseño de arte proyecta sombras que vuelven a la película casi expresionista y gótica, por lo tanto. Y esto también es excepcional en la filmografía de Luis Buñuel, porque aunque él es considerado un representante importante del surrealismo, que es un movimiento literario, pero también visual y pictórico, Buñuel a él no le interesaba mucho la fotografía de sus películas, le importaban las imágenes, pero no era muy riguroso en el aspecto técnico. Y esto, por supuesto, le causó varios roces con Gabriel Figueroa, que sobra decir es el gran estilista del cine mexicano, y el propio Buñuel se regocijaba contando cómo, por ejemplo, cuando filmaron juntos la película Nazarín, él escandalizó, esta es una palabra de Buñuel, a Figueroa, porque Figueroa le había preparado un encuadre con el Popocatépetl de fondo y las famosas nubes de Figueroa de fondo, y Buñuel llegó y simplemente volteó la cámara, y lo que quedó encuadrado era una escena trivial, pero que a él como director le parecía más verdadero para lo que estaba contando. Y cuento esto porque, en cambio, en la película la fotografía de Figueroa está al servicio de la historia que Buñuel quiere contar y contribuye a crear una atmósfera de horror psicológico. A lo logrado del guión, del diseño de producción y de la fotografía se suma el hecho de que posiblemente él contenga el mejor trabajo de Arturo de Córdoba, y esto no se dice fácil de un actor que hizo más de 100 películas. Arturo de Córdoba obtuvo nominaciones y Arieles, nominaciones al Ariel y premios, no por esta película, pero sin embargo quien la vea no puede sino admirarse de cómo en cada toma y en cada secuencia ya están presentes la locura en potencias, en distintos grados según el momento de la historia, en potencia o ya totalmente desarrollada de su personaje. Hay una transformación en su rostro y en su cuerpo que no se queda en lo gestual. Hay momentos en los que de verdad parece que Francisco está siendo interpretado por otro actor, y es simplemente el trabajo interno de Arturo de Córdoba. Y por último, pero lo más importante, es el hecho de que, como ya mencioné, Buñuel cocina estos ingredientes, pero agrega a la mezcla sus propias filias y fobias. Filias como la fijación por los zapatos, por las pies y por las piernas de las mujeres, algo que está presente en prácticamente toda su filmografía. Aquí está presente desde la primera secuencia, cuando Francisco entra a la iglesia, en el momento en el que se lleva a cabo el ritual del lavatorio de pies. El sacerdote está lavando y besando los pies de los monaguillos, los pies desnudos. La cámara recorre una galería de pies y de pronto se detiene en unos pies de mujer, que no están desnudos, sino enfundados en zapatos que los vuelven todavía más atractivos a los ojos de Francisco. Ve los pies, levanta la vista y lo que se encuentra es a Gloria, a la que va a decidir que es la mujer de su vida.
También está presente en esta película el famoso anticlericalismo de Buñuel, encarnado en el personaje del sacerdote, que es amigo del protagonista y que es el único personaje en toda la película que afirma que Francisco es un hombre normal y sensato, incluso ejemplar, y así se lo dice a Gloria, aún después de que ella le cuenta las desventuras en su matrimonio. También está presente el rechazo de Buñuel a la rigidez de la familia burguesa. Esto se nota cuando la madre de Gloria también desoye todas las quejas de su hija en favor de que se mantenga el matrimonio. También está presente la afición de Buñuel por la entomología, y esto se puede observar brevemente en una de las escenas en las que están en el campanario estos dos personajes, y Francisco le dice a Gloria que le gusta estar ahí porque desde ahí ve a los hombres que están abajo como gusanos arrastrándose por el suelo y que le gustaría pisarlos. ¿Qué tanto es válido decir que Francisco Galván es un alter ego de Buñuel? Pues él mismo lo respondió cuando dijo que había algo de él, de Buñuel, en el protagonista, y que era la película en la que más había puesto de sí mismo. Y también dijo que era su película favorita de su filmografía. En esto estamos de acuerdo, así que cualquier reclamo, hágaselo a Luis Buñuel en su imaginación. Yo los invito a ver la película si no es que ya lo hicieron, y también los invito a que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.